Shalom Javerim, les habla el rabino Yosef. Gracias damos al Santo Bendito por tener una semana más en que tenemos la verajá de comentar brevemente la parashá, la porción de la escritura para esta semana. La porción de esta semana, la semana del 19 de Heshvan del año 5781, que corresponde al 6 de noviembre del año 2020, se encuentra en la sección con el título de Vayera. Se encuentra en el Sefer Bereshit, capítulo 18, verso 1 al 22, 24. Capítulo 22, verso 24, para allá número 4 de este nuevo ciclo. Y esta para allá la queremos dedicar a la memoria de nuestro hermano Eliau, nuestro querido hermano Elías, que ha sido unido a su pueblo, y rogamos por la elevación de su alma y para que el Eterno entregue consolación a su familia y a todos nosotros, sus amigos. El Eterno les bendiga. Vamos a nuestra parashá de Vayera, una parashá muy bonita, una parashá que nos hace pensar en el Eterno, en la amistad con el Eterno, en la vida de Abraham, nuestro padre, Abraham Avinu, y en cómo la amistad que él tuvo con el Santo Bendito pudo impactar tanto su vida, su familia y a todas sus generaciones, hasta nosotros, hasta nuestros días. Y eso sí que es un hecho, ese sí que es un hecho notable y es un hecho grande, un hecho importante. Saber que lo que nosotros hacemos, sin duda, que impacta a otros, ¿cierto? Afecta de buena forma a otros y, y nos puede, ¿cierto?, asegurar una buena descendencia, una descendencia con bendición. Esa es la, esa es la idea, en realidad, que nos pueda, ¿cierto?, que todo nuestro trabajo se pueda ver reflejado en que nuestra descendencia es una descendencia bendita para el Eterno. Amén. De eso se trata en realidad todo lo que hacemos, en aquello en que nos ocupamos y también en aquello en lo que nos preocupamos. Dice, Vayera el Elab Adonai de Elonemambre, y se le apareció el Eterno a Abraham en el encinar de Mambre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el pleno calor del día. Eso es lo que dice el 18.1. No obstante, voy a ir yo en ese mismo capítulo está, ¿cierto?, la visita del Santo Bendito a nuestro padre Abraham, y también se encuentra la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y me quiero centrar yo en el verso 17. Medularmente la historia trata de que estaba nuestro padre Abraham sentado, ¿cierto?, a su tienda, según nuestra tradición. Hay cosas que nosotros las recibimos por tradición. Este era el tercer día después de su milá, de su circuncisión, que es, cierto, el día en que el varón siente más dolor por la cirugía, en realidad, de su miembro. Y estando en esta circunstancia, él alza sus ojos y mira, vienen tres varones. Uno de esos varones es el santo bendito. Entonces le ofrece hospitalidad, como es, ¿verdad? Como es digno de una persona que profesa santidad y profesa piedad. Estos estas celestiales visitas aceptan la invitación, se quedan con él prepara una comida, ¿cierto? Un corderito, leche, pan, y en la conversación el Eterno eh,
le promete, ¿cierto?, un hijo. Sara se ríe, ¿verdad? Todos conocemos la historia. Y, y Dios dice algo bien importante. Dice, ¿hay algo imposible para el Eterno? Al tiempo señalado volveré a ti, le dice a Sara. Perdona, a Abraham. Y le dice, y Sara te dará un hijo. Después de esto se separan. Ya, ¿cierto? Los rabinos calculan unas 6, 7 horas más o menos de todo esto, desde que se inició toda esta escena en nuestra escritura, en nuestra narrativa. Y cuando ya van caminando, dos de los varones que venían, ¿cierto?, como séquito del Eterno, se separan, se adelantan y se queda el Eterno hablando con Abraham. Y ahí llegamos al verso 17. Y dice, y dijo el Eterno, en realidad cuando dice dijo el Eterno pensó, dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Eterno, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Eterno sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Esto lo pensó el Eterno, ¿cierto?, en su corazón, en su ser íntimo, ¿verdad? Y, y de eso quisiera hablar un poco en esta ocasión. Nosotros los seres humanos, ¿cierto?, generalmente cambiamos de opinión, tenemos una opinión por algo y esa opinión va sufriendo cambios constantes. Y eso es debido a varias razones, en realidad. Pueden ser un factor externo, ¿cierto? Algo me sucedió y me hizo cambiar de opinión. Alguien me hizo algo, me hizo cambiar de opinión, ¿cierto? O puede ser por nuestra propia experiencia. Yo voy aprendiendo cosas y voy cambiando de opinión, voy conociendo cosas, esa es la clave, conocer las cosas. Conocer personas, conocer no sé, un plato de comida. Yo tenía una opinión, pero después que probé el plato de comida me cambió mi opinión. Conocer a una persona, yo tenía un concepto y una opinión de una persona y la conocí mejor, hablé con ella y cambió mi opinión. O simplemente puede ser por el paso del tiempo también. Uno se va haciendo viejo y las cosas las mira diferente. A lo mejor por todo lo anterior que ya acabo de mencionar, pero uno mira las cosas diferentes, las ve desde la perspectiva de los años, desde la perspectiva del tiempo, desde la perspectiva de los ciclos ya cerrados, ¿cierto? Las personas, uno conoce personas, uno desarrolla amistad, intimidad con esas personas, ¿cierto? Cariño, amor, después las personas se van, todas esas cosas producen en el hombre, ¿verdad?, cambios en su opinión. En cambio aquí nosotros vemos al santo bendito, bendito sea su nombre, hablando con nuestro Padre, y él teniendo una opinión de Abraham. Por cierto, Abraham debe haber tenido su propia opinión del Eterno. Y aquí vemos, ¿cierto?, cómo el Eterno tiene una opinión de Abraham. Entonces esto lo podríamos enfocar desde dos puntos de vista. ¿Qué opinión tengo yo de Dios? O con qué opinión yo, ¿cierto?, partí conociendo al Señor. Cuando uno recién conoce, esto mismo que estoy diciendo, uno conoce a una persona y uno tiene una imagen de esa persona. De hecho, se dice, ¿cierto?, que cuando uno conoce a una persona y tan solo lo ve, uno ve a la persona y por la imagen que le llegó de la persona uno se hace de una opinión. Uno saluda a esta persona, un simple intercambio de frases y ya tiene otra opinión. Y uno conversa 5 minutos con esta persona y luego tiene otra opinión. Todo eso ocurre en una forma muy rápida, ¿verdad? Cuando nosotros conocimos al Eterno, ¿qué opinión tuvimos de Él? Y tratar de entender esa opinión con el paso del tiempo, ¿ha cambiado o no ha cambiado? Puede que, puede que sí. Sería normal, ¿cierto?, si evidenciáramos cambios en nuestra opinión respecto del Eterno.
¿cierto? Por esto mismo que yo acabo de mencionar, factores externos, por nuestra propia experiencia, por el paso del tiempo, pero ese cambio de opinión, ¿hacia qué lado giró? Entonces, la opinión que nosotros tenemos es una opinión tan cambiante como el ser humano mismo, tan cambiante como el ser humano mismo. Se dan cuenta? Uno va conociendo y va cambiando la opinión. O se va formando, ¿no? Quizás no 100% cambiando, pero formando una opinión. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que esta opinión debiera, ¿cierto?, girar en torno a una profundización, ¿cierto?, a una estrechez de lazo con el Eterno, a un conocimiento más acabado de cómo opera Él, cómo mueve su mano, cómo se, cómo se cumple su bendita y santa voluntad sobre nosotros y sobre todo lo que Él ha creado, sobre todo su universo. Y esto es muy importante para nosotros, es muy importante para nosotros. A través de nuestra experiencia con el Eterno, nuestra opinión de Él debiera ir girando, ¿cierto? Debiera ir girando. Si pensamos bien, nosotros nunca vamos a conocer al Santo Bendito, ¿cierto? Hasta que lleguemos a conocerle en su presencia, digamos. Pero si durante nuestra vida y a raíz de nuestras experiencias logramos nosotros cambiar nuestra opinión del Eterno, está dentro de lo normal. Si esa opinión va de bueno a mejor, no solo está dentro de lo normal, sino que es excepcional. Es lo esperado, es lo que se necesita para profundizar, ¿cierto?, nuestra opinión. Si uno conoce a una persona y a medida que la va conociendo, la opinión que uno tenía en principio va variando hacia una opinión mala, ¿cierto? Eso va a hacer que sencillamente esa relación se disuelva en el tiempo y uno termine, ¿cierto?, por no cultivar más esa amistad, esa unión. En cambio, con el Eterno debiera ser, y digo debiera porque no siempre es, debiera ser, ¿cierto?, en otro sentido. Es decir, hay un conocimiento de uno, ¿cierto?, respecto de Dios, y parece, aquí no dice eso, pero en otro versículo y en otro contexto, después cuando veamos la queda de Isaac, la atadura de Isaac, él dice, ahora conozco, dice el Eterno, pero en realidad vamos a ver que no es que el Eterno antes no lo conocía, sí siempre lo conoció, sino que el tema de la quedad Isaac, la atadura de Isaac, ¿cierto?, se hace en el fondo por otras causas, llega a suceder por otras causas que las vamos a explicar cuando sea su tiempo en realidad. Entonces eso es lo que pasa con nosotros y con nuestra opinión. Triste es cuando el hombre cambia de opinión respecto del Eterno, pero cambia para mal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el caso nuestro, ese cambio de opinión comporta sí o sí un cambio de actitud. Eso nos pasa a nosotros. Hay un cambio de opinión y respecto de ese cambio de opinión siempre se da un cambio de actitud. Y así puede suceder, tristemente, que siendo en un tiempo cercanos alguien, que Dios no lo quiera, cambie de opinión respecto del Eterno, cambie para mal y deje de amarlo, deje de seguirlo y deje de creer en Él. Y esto sería no solo fatal, sino triste, ¿cierto? Fíjense usted cómo actúa el Eterno. Dice, aquí vamos a ver cómo funciona la opinión del Eterno respecto de Abraham. Y dijo el Eterno, encubriré yo a Abraham lo que ha de hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, ¿cierto? Claro, alguien dirá, sí, bueno, el Eterno dice, habiendo de ser Abraham porque ya se lo prometió. Entonces, si el Eterno se lo prometió, luego el Eterno lo sabe, porque el Eterno ya lo determinó. Pero fíjense lo que sigue. Dice, y habiendo de ser en él benditas todas las familias de la tierra. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos, y todavía Abraham no tiene hijos.
Recién le acaba hace horas, un par de horas que le prometió recién un hijo. Sin embargo, el Eterno ya está, ¿cierto? Podríamos decirlo de esta forma, haciendo planes con un hijo que no ha llegado y que no va a llegar hasta antes de 19, 20 años. Cómo Dios se proyecta con nosotros, eso es glorioso. Cómo Él se proyecta con nosotros. Esta para allá debiera infundir en nosotros tal grado de tranquilidad, tal grado de esperanza, en que todo está bajo el control y bajo la bendita supervisión de la mano del Eterno. Es decir, un hijo, Dios ya sabe lo que va a pasar con hijos que todavía no llegan. Hijos, hijos de Abraham que todavía ni aparecen, ¿cierto? En nuestra historia y en la escena y en su vida. Dice, porque yo sé, yo tengo certeza de eso, porque conozco a Abraham. Yo sé que él va a mandar a sus hijos y a su casa después de él, dice. ¿Cierto? Se entiende que dará instrucciones, órdenes, mandamientos que guarden el camino del Eterno, haciendo justicia y juicio, para hacer venir el Eterno sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Esta es la opinión que el Eterno tiene de nuestro padre Abraham. Y digo tiene, y no digo tenía, porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Bendito sea su nombre para siempre. Y entonces esto me pone a portas de un tremendo tema para nosotros, el manejo de Dios sobre nuestras vidas y el conocimiento de Dios sobre nuestras vidas. Cómo nos conoce al dedillo, cómo nos conoce hasta el más mínimo detalle, sabe incluso lo que va a pasar después, sabe lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer. Sobre la base de su conocimiento, Él entabla una relación de amistad con nosotros. ¿Se fijan? Él entabla una relación íntima con nosotros. Aquí nosotros comenzamos ya a asistir a una relación tan íntima de un hombre viejo ya con Dios. Un hombre con Dios. Un hombre y su Dios. Un hombre que tiene una opinión respecto de su Dios y un Dios que tiene una opinión respecto de este hombre, a quien después él llama mi amigo. Bendito sea el Eterno. De aquí viene el tema para nosotros. ¿Qué opinión tendrá el Eterno de nosotros? ¿Te has preguntado qué opina el Eterno de ti? ¿Qué piensa el Eterno de ti? ¿Te gustaría saberlo? ¿Te gustaría averiguarlo? ¿Te da la curiosidad para buscar aquella opinión que el Eterno tiene de ti? Hay un pasaje en el Brit Hadashah que a mí me llama mucho la atención. Se encuentra en el libro de Yohanan, en el capítulo 1. Capítulo 1, versículo, me parece que es 47, algo por ahí. 1:47. La idea comienza antes, pero lo principal es el 1:47. Dice, y 1:44 dice, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moshe en la Torá, así como en los Neviim, Yeshua, hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Y llegamos al 47, verso 47. Y el verso 47 dice, Vayar Yeshua, Natanael va licrató y vio Yeshua que Natanael venía y se les acercaba. Vayomer Elab, y dijo de él, Ine ve'emet ben Israel, he aquí un verdadero hijo de Israel. Dice, Asher ein bo remie, en quien no hay ningún doblez, ningún engaño. Y todavía no habían hablado. Aquí aparece también Yeshua
Dicen que un hijo siempre se parece a su padre. Aquí vemos a Yeshua conociendo a las personas, y teniendo una opinión de las personas antes de conocer, antes de presentarse, ¿cierto?, formalmente unos con otros. Entonces el Eterno nos conoce y tiene una opinión de nosotros. Y Yeshua también nos conoce y tiene una opinión también de nosotros. ¿Qué opinión tendrá? ¿Qué piensa Yeshua de mí? ¿Qué piensa Yeshua de nosotros? ¿Qué opinión tiene el Santo bendito de Israel de ti? Buena pregunta, buena pregunta. Me llama la atención un versículo. Dice, porque aquí yo sé los pensamientos que tengo de vosotros. Pensamientos de paz. Pensamientos de paz. ¿Saben por qué? Fíjense en este relato de Abraham. Sabía el Eterno, ¿cierto?, de aquellas partes, aquella sección de la vida de Abraham donde a lo mejor no iba a actuar de una manera, podríamos decir nosotros, ortodoxa, ¿cierto? Cuando le dice, ¿cierto?, a Sara respecto de Faraón y después respecto de Abimelech, di que eres mi hermana para que no me maten, porque ahora veo que tú eres hermosa, no digas que eres mi esposa. Y nosotros, ¿cierto?, vemos por lo que dice la Escritura y como dijo el rabino Uziel, que esté con bien, la Torá no limpia la imagen de nadie. La Torá, la Escritura nos presenta al hombre tal y como es. Es más, quien escribió sobre las caídas, sobre los errores y sobre los pecados de David fue el propio David. Y esto demuestra que esta es palabra de Dios. Si hubiese sido palabra de hombre, ¿cierto?, eso lo omite. En cambio, esto es muestra irrefutable de que esta es palabra de Dios, es inspiración del Santo bendito. ¿Por qué? Porque sale exactamente lo que ocurrió, sale la verdad. El Eterno es el que juzga. ¿Sabía el Eterno estos episodios, ¿cierto?, a lo mejor criticables de nuestro padre Abraham? Por cierto que sí, por cierto que sí. Sin embargo, en la opinión del Eterno no aparece ninguno de esos episodios. ¿Qué le llama la atención al Eterno y qué es importante para él? De que Abraham, ¿cierto?, va a dar órdenes a sus hijos y a su casa de que sigan el camino del Señor, de que guarden sus mandamientos, de que hagan justicia y de que hagan juicio. Esa es la opinión que el Eterno tiene de Abraham. ¿Qué opinión tiene el Eterno de nosotros? Por cierto, buena. Y yo te voy a decir por qué. Porque si el Señor tuviese una mala opinión de ti, Él no buscaría ser tu amigo. Mire qué extraordinario. Él no buscaría ser tu amigo. Él no echaría de menos cuando tú no le hablas. Él no te extrañaría cuando tú no le buscas. ¿Te fijas? Entonces, efectivamente, el Eterno tiene buena opinión de nosotros. Y eso debiera a nosotros darnos una luz de esperanza extraordinaria. Y solo pensar y meditar en esto, debiera ser un motivo para que tu vida cambie, para que tu día cambie, incluso en nuestras faltas y en nuestros errores, ¿cierto? El Eterno aplica una misericordia extraordinaria, porque ¿qué es lo que le interesa? Ser nuestro amigo. Eso es lo que le interesa al Eterno. Incluso más, ¿cierto? Le interesa mucho más tener amigos que tener siervos. Esto es extraordinario. Al Eterno le interesa tener una familia. Eso le interesa. Tener hijos, tener amigos, más que siervos. Entonces, este pasaje tan profundo para mí me habla de esto, de cómo el Eterno entabla amistad con un viejito, un hombre ya de edad, ¿cierto? Y en función de la opinión que tiene el Eterno
respecto de este anciano, va a bendecirlo, se va a relacionar con él, y este anciano va a ser de bendición para todas las familias de la tierra. Una relación de amistad tan profunda y tan determinante que llega incluso a ser motivo para que hasta el día de hoy, y en el día de hoy, y en este día, Dios bendiga tu vida, porque te mira como hijo, ¿cierto?, de aquel anciano, amigo de él. Como le dice a varios de nuestros padres que van a venir posteriormente, posterior a Abraham, por causa de Abraham tu padre, por causa de Abraham tu padre, mi amigo. Que el Eterno nos bendiga y que el Eterno nos haga reparar en esto. Vosotros sois mis amigos, dijo Yeshua, si hacéis lo que yo os mando. Es lo que requiere de nosotros nuestra amistad, nuestra cercanía. Y lo normal sería que a un amigo de tiempo en tiempo lo llamemos, lo saludemos, le digamos, ¿cierto?, que lo estimamos, que es importante para nosotros, que su amistad comporta alegría y gozo en nuestro corazón. Así es la amistad del Eterno para con nosotros. Más que esclavo, más que siervo, busca amigos. Que el Eterno nos bendiga, el Eterno nos conceda un Shabbat luminoso, en compañía de este gran amigo, el Eterno nuestro Dios. Shabbat Shalom.